Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar una seta shiitake a la gallega. Para hacerla vamos a necesitar unas setas shiitake. Si son grandes mucho mejor porque saldrán unas tajadas más gorditas. Vamos a necesitar también unas algas. Esta es musgo de Irlanda, que da un sabor muy rico a los caldos y a las sopas, muy marino. Y unos trocitos de alga wakame también. Vamos a necesitar también unas patatas que sean de buena calidad para cocer mejor, pimentón dulce o picante o una mezcla de ambos, sal que sea gordita y aceite de oliva virgen. Empezaremos por hidratar las algas. En el paquete de las algas os vendrán las indicaciones, pero bueno, básicamente es eso, hidratarlas en agua fría durante unos 5 minutos. Y pasado ese tiempo habrán aumentado de tamaño y las pondremos a cocer. Pelamos las patatas y las cortamos en trozos grandes. Mientras tanto vamos preparando las setas, las limpiamos bien y les vamos quitando los rabillos. Ponemos a hervir una olla con agua y metemos dentro las algas. Y ponemos también las patatas a cocer. Y lo tenemos unos 20 minutos hasta que las patatas estén blanditas. Y le ponemos un poco de sal. Ya están blanditas las patatas, así que ya las sacamos. Dejamos el agua al fuego con las algas porque ahora vamos a poner las setas shiitake al vapor. Las ponemos en una vaporera, la que tengáis, yo tengo esta por ejemplo. Y ahora las ponemos al vapor durante unos 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos, ya las tenemos hechas y ahora vamos a emplatar ya. Cortamos las setas. Por las partes que son más gorditas suelo cortarlas así para que queden unas tajadas más gordas. Se resbala un poco. Y luego el resto pues en trozos irregulares. Y un poquito del agua de la cocción. Y este es el resultado. Veganízate. Esta, para quien no lo sepa, es una versión vegana de una receta tradicional gallega en la que el ingrediente principal que se utiliza es el pulpo. Y gracias a los tan criticados trampantojos, podemos seguir disfrutando de los sabores de nuestra infancia, de toda nuestra vida, sabores de platos tradicionales, pero con cero crueldad. Los ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Dejadme un like, suscribiros, campanita, compartid con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!